¿cómo están? Bienvenidos a Voz Ciudadana. Los saluda Elsa Iturriaga. Recientemente, el flamante presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, dijo ante el Congreso de la República que no hay que mirar como un cuco la reforma de la Policía Nacional del Perú y que va a continuar, va a retomar esta de reforma que fue suspendida por un tiempo y sobre todo dado el alto índice que hay de inseguridad ciudadana en nuestro país. Para hablar sobre este tema que preocupa a todos, tenemos como invitados al Teniente General de la Policía en retiro, Gustavo Carrión Zavala, exdirector general de esta institución y también expresidente del Instituto Nacional Penitenciario. Asimismo, nos acompaña César Bazán Seminario, responsable del área de Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal. Les damos la más cordial bienvenida a Voz Ciudadana. Buenas tardes, muchas gracias. Vamos a empezar preguntándole al general Carrión respecto de esta reforma necesaria en la Policía Nacional. Se dice que hay demasiados altos mandos y pocos efectivos, digamos, para el trabajo de campo, que es lo que se requiere para el patrullaje en diversas zonas, digamos, de las principales ciudades. ¿Se tiene que manejar, iniciando desde este punto de vista, sí, esta reforma, digamos, organizar las jerarquías, en todo caso, de la policía? Sí, obviamente que tenemos que empezar por replantear el entendimiento de la policía. Si nosotros vamos a entender a la policía siempre a imagen y semejanza de una institución armada, de una fuerza armada, siempre vamos a tener estos conflictos que se van a ir agrupando mucho más en las altas jerarquías y siempre van a haber menos en las jerarquías bajas. La función policial casi no es compatible con una estructura militar de generales, coroneles, comandantes y mayores, porque si no cada cierto tiempo van a tener que estar echando generales, coroneles, comandantes y mayores, cuando la función policial se va ganando en experiencia con la práctica diaria. Entonces, un hombre que ha llegado a los niveles que ahora tienen los comandantes, coroneles y generales, son hombres con mucha experiencia en la persecución del delito, en el tratamiento de la Si me permite, más para el tema de las estrategias que se tienen que aplicar, los planes, digamos, y no tanto la parte operativa, ya ejecutarla, no los altos mandos, sino el personal que ya es de campo. Sí, obviamente que pareciera de que... ¿Se dedica más a la parte administrativa, tal vez? Así como está estructurada la policía, sí. En este momento, como está entendida la policía como una institución armada, sí, hay mucho más gente dedicada en los altos mandos a tareas administrativas porque no hay cargos operativos para ese nivel. Pero por eso creo que la reforma, si bien es cierto, ha apuntado a corregir algunas cosas en la policía, no ha cambiado de modelo. No es suficiente, un modelo que a mi juicio está agotado. ¿Debería entonces reformarse totalmente desde el punto de vista del doctor Bazán? El tema de la policía. Hay varios elementos que tienen que tomarse en cuenta en una reforma policial. De hecho, en diciembre del 2012 fueron emitidos algunos decretos legislativos que tocaban algunos elementos neurálgicos de lo que se tiene que cambiar en la policía. O sea, corrupción policial, educación policial, la estructura de la carrera. Debe de haber un mayor control interno. Sin duda tiene que haber un mejor control interno. Ahora tenemos un control interno que está con varias cabezas, ¿no? Con varios elementos que forman parte de lo que se tiene que fiscalizar y lamentablemente las denuncias sobre corrupción policial siguen creciendo y siguen aumentando. Entre estos decretos legislativos salió uno que establecía la creación de un tribunal de disciplina policial compuesto no por miembros de la policía, sino por civiles. O sea, toda una novedad, puesto que los civiles no participaban intensamente en el control disciplinario policial. Y lo que tenemos hasta ahora es que se ha avanzado un poco, pero no se ha avanzado lo suficiente. Si analizamos las resoluciones que ha emitido este Tribunal de Disciplina Policial, tenemos que la mayoría están dedicados a sancionar a suboficiales o a oficiales de menor jerarquía. Es decir, no se atacan a los peces gordos ni a los espacios más altos de corrupción a nivel policial, y eso es todavía una falencia dentro del sistema. Este sería, digamos, un problema neurálgico desde su punto de vista. Sin embargo, para el tema de reorganización, ¿qué otros puntos son los fundamentales, digamos, bueno, básicamente de solucionar, ¿no? Porque se ha hablado también del plan cuadrante, por ejemplo, en Colombia, que ha tenido un éxito considerable, digamos, ha disminuido el nivel de homicidios que había, que era el más alto de la región, ¿no? Sí, pero Colombia tuvo que hacer primero una reforma de su institución y corregir
no totalmente, pero mejoró mucho en niveles de corrupción el policial. Hubo una reforma que inició José Serrano y fue continuada. Participó de Antanas Mocus como alcalde de Bogotá en esa época. O sea, fue un plan a largo plazo. A largo plazo, y que ya tiene ahora sus efectos, porque si aplicamos un plan cuadrante con una policía que está afectada por una cultura perversa de la corrupción, no va a tener los resultados que queremos. Yo creo que tampoco es la dimensión punitiva lo que va a corregir a la policía de esta corriente corruptiva. Ya está demostrado que los policías no le tienen miedo a las sanciones ni a los tribunales, sean civiles o policiales. Siguen cometiendo estos actos de corrupción, algunos, pues, pero es lo que más se difunde, los que están vinculados al control de tránsito, los que están vinculados al control de carretera, entonces, pero no quieren salir de ese, no le tienen temor a la parte punitiva. Por lo tanto, la disciplina o el sanar de la corrupción a la institución tiene que ver desde la etapa formativa. La disciplina debe ser formativa y no solamente punitiva. Ahora se ha insistido, probablemente con una desesperación y una urgencia en la parte punitiva, pero ya es necesario comenzar en la parte formativa. ¿Ha habido un descuido quizá en la parte de entrenamiento, de preparación, capacitación, o hay que reforzar eso? Desde el ingreso, desde las admisiones a las escuelas, desde que hay cadenas de corrupción en las admisiones, a los que ingresan les cobran de más, todo el mundo quiere vivir de los ingresantes, les venden maletines, les venden polos, les venden de todo. Desde ese momento ya comienza la cultura de la corrupción, porque ellos saben que van a aceptar estar comprando todo lo que les vende, porque cuando salgan a ejercer como policía van a tratar de recuperar lo más rápidamente posible con estas rutinas perversas que se ven. En resumen, prácticamente estamos hablando también de un problema presupuestal, porque se deja entrever ante esta exposición, digamos, ante estos datos que nos están dando, que por las condiciones en que vive, digamos, actualmente la policía, o de repente el nivel de remuneraciones, se ven hasta cierto punto la necesidad mal llamada de repente caer en este tipo de actos, ¿no?, indebidos quizá, o digamos, si de repente mejorara el nivel de las remuneraciones, creo que se conseguiría que de repente no se esmeren tanto en el tema de los ascensos, ¿no?, y hagan con gusto su... El tema de corrupción tiene que ver sin duda con la baja remuneración que tienen los policías, pero va más allá de eso, ¿no? Va en una cuestión cultural bastante enraizada, lamentablemente, no solo en la Policía Nacional, sino en otras instituciones del Estado y en la sociedad en general, ¿no? Pero el tema salarial es un tema fundamental, sin duda, ¿no? Y si queremos generar una reforma de la policía, tenemos que mejorar los salarios de la policía. Y tenemos que mejorar no solo los salarios, sino las condiciones en que trabaja la policía. El Instituto Nacional Penitenciario, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, hizo un censo de comisarías en el 2012 y mostró resultados que eran bastante penosos sobre la situación de las comisarías a nivel nacional. Y nos dio luces sobre por dónde tiene que ir para generar a los policías mejores lugares de trabajo, mejores condiciones para que ellos ejerzan su trabajo, para generar nuevamente levantar la moral de la Policía Nacional. Es decir, una serie de elementos que van todos aparejados, que van todos de la mano, ¿no? Que permiten también motivar y, digamos, tener un cierto incentivo para desarrollar bien tu trabajo. Uno de los puntos centrales también que cualquier reforma de la policía debe tocar es 24 por 24, ¿no? Que significa que los policías trabajan 24 horas para la Policía Nacional y 24 horas tienen franco. O sea, el uno por uno, el llamado del sistema uno por uno. Eso hace que tengamos una policía que dedica la mitad de su tiempo al trabajo policial y la otra mitad de su tiempo a trabajar para privados. Y perjudica en gran medida la operatividad de la Policía Nacional, porque no tienes a todos dedicados exclusivamente a las funciones de seguridad ciudadana. ¿Se debe eliminar el uno por uno, general? En eso estamos todos convencidos que se debe eliminar, pero mire cuál es la paradoja. Los que hacen el servicio particular, el servicio que para los policías le llaman chiviar, trabajar sus días de franco, le llaman chiviar, los que chivean, por decirlo de una manera, son aquellos que pudieran ser la única reserva moral de la policía, los que quieren compensar su presupuesto familiar empleándose, doble empleándose, trabajando para la policía y para una entidad privada. Pero eso está permitido, o sea, legalmente está permitido. Los que no lo hacen... No, eso no es corrupción. No es corrupción. Pero los que no lo hacen, los que no trabajan en sus días, es porque están aprovechando el día que están de servicio para
entrar a esta cultura perversa de la que hemos hablado y tratar de enriquecerse o compensar su presupuesto obrando mal en el cumplimiento de la función policial. Mire, siendo necesario corregir el 1 por 1, siendo necesario desaparecerlo, tendría que hacerse muy bien, remunerando muy bien a los policías para no empujar a aquellos que dejan de trabajar en su día de Franco al otro extremo, a tratar de pervertirse en el cumplimiento de la política. ¿Qué hacer para el presupuesto? Entonces, siendo necesario, hay que hacerlo de tan buena forma que no impulse a los que ahora son la reserva moral de la institución a pasar al otro lado, a pasar al otro lado de la raya, ¿no? Y bueno, en todo caso es un tema que tiene de estudiarse y que se viene estudiando seguramente en esta reestructuración, esta reingeniería que se debe hacer en la Policía Nacional del Perú. ¿Qué cosa podría, cómo se podría solucionar esto o compensar de alguna manera? Sobre eso hay que tener en cuenta que durante este gobierno se planteó al inicio, cuando recuerdo Valdés era ministro del Interior, así es, que el 1 por 1 se vaya eliminando progresivamente. Y se planteó comprarle el franco a los policías. Lamentablemente eso se paró y durante la gestión del ministro Pedraza recientemente se habló del plan cuadrante seguro, que significaba también comprarle franco a los policías. Ahora, los policías, de acuerdo a la información que manejo, por su franco recibían alrededor de 100 soles, un poco más por el trabajo. Y la policía lo que planteaba era pagarles 72 soles. Entonces no resultaba tan atractivo, al menos económicamente, para los policías en actividad que la policía misma le compre el franco. Sí moralmente, porque significaba dedicar tu tiempo exclusivamente a la institución, pero económicamente no tanto. Ahora, los resultados del plan cuadrante seguro todavía no se han presentado con claridad, pero sabemos que no se han cumplido con llenar todos los espacios de franco que se esperaba llenar. Aproximadamente 60% de las vacantes, según las últimas Pero el estadísticas. plan cuadrante, que es una creación originalmente de la Policía Española, la Policía de Proximidad, el sistema 6x6, 6 manzanas por 6 policías, por 6 horas, eran policías de las comisarías en sus horarios de trabajo, que eran sumamente conocidos por la vecindad en la que ellos operaban. Entonces había una comunicación muy íntima de los vecinos con el policía. Pero si acá le empleamos a los policías de Franco, no le va a tocar en la misma jurisdicción todos los días o siempre, y no van a estar comprometidos porque no trabajan en la comisaría de la jurisdicción. Digamos que deben de conocer bien la zona. Tiene que conocer bien la zona y conocerse, hacerse amigo de los vecinos, de todos los habitantes de su cuadrante, para que puedan ser ellos las alertas tempranas frente a cualquier transgresión a la ley o frente a la presencia de malvivientes. Pero si solamente se va a hacer con policías comprándole franco de cualquier jurisdicción, de cualquier unidad, de cualquier dependencia, entonces no van a estar compenetrados con el cuadrante donde van a trabajar. No se puede, entonces, lo que hay se puede conseguir de repente los resultados esperados. No, lo que hay que hacer es mejorarle a todos los policías las remuneraciones y emplearlos en los cuadrantes, en las jurisdicciones donde están trabajando y que sean verdaderamente parte del urdimbre social, que eso es lo que debe ser la policía, es parte del urdimbre social. Entonces, si no son parte del urdimbre social, si los miramos como militares que solamente van a perseguir... No, tiene que haber esa cercanía. Tiene que haber esa cercanía. Si me permite, vamos a hacer una breve pausa, pero vamos a continuar hablando de este importante tema en nuestro segundo bloque y sobre todo quiénes deben de participar en esta mencionada ya reforma policial del Perú. Nosotros regresamos en breve aquí en Voz Ciudadana. No se muevan. El Perú tiene más de 30 millones de habitantes. Cada peruano y peruana tiene diferentes intereses y necesidades, pero si todos queremos ser escuchados al mismo tiempo, no es posible llegar a ningún acuerdo. Por eso, en democracia los ciudadanos elegimos a otros ciudadanos como nuestros representantes. Entre esos elegidos están los congresistas. ¿Qué puede y debe hacer un congresista por ti? Los congresistas deben comunicarse con la población para conocer sus demandas y necesidades. Deben dar leyes que beneficien a la región, al país y a todas las personas. Deben fiscalizar al Poder Ejecutivo y a otras instituciones del Estado para asegurar que cumplan sus funciones con transparencia y eficiencia. Deben actuar con neutralidad, sin aprovecharse de su cargo en beneficio personal o partidario. ¿Qué no debe ni puede hacer un congresista? Los congresistas no pueden ofrecer ni hacer obras públicas.
tampoco pueden construir puentes, pistas o colegios. Esas son tareas del Poder Ejecutivo y de los gobiernos regionales y municipales. No pueden darte trabajo ni ayudarte a encontrar trabajo, aunque sea su pariente, amigo, paisano o miembro de su partido. No pueden recibir regalos, dinero o favores por su trabajo. No pueden usar su influencia para favorecerte en un juicio o en cualquier proceso con alguna entidad del Estado. Exige a tu congresista solo lo que puede y debe hacer. Estos son los procedimientos para presentar una queja ante la Oficina de Control de la Magistratura. Tienes que adjuntar tu DNI, datos de la persona quejada. Tienes que señalar el número de expediente judicial, explicar los motivos o causas de tu queja y algo muy importante es aportar las pruebas que sustentan tu queja. Puedes llamar al servicio telefónico de la OCMA, Aló OCMA, también desde internet, o puedes acudir a la oficina de la Defensoría del Usuario de la propia OCMA u ODECMA. OCMA, trabajando por un poder judicial justo y sin corrupción. Regresamos con Voz Ciudadana. Estamos hablando acerca de la reforma de la Policía Nacional del Perú. ¿Quiénes deben de participar en esta reforma ya mencionada y que va a continuar según el anuncio que ha hecho el titular de la PCM? ¿Solamente la policía o también la sociedad civil en su conjunto? Verdad que yo no creo en ninguna reforma endogámica, no creo en una reforma por mano propia. Creo que los usuarios finales del servicio policial, en este caso la ciudadanía representada por la sociedad civil o los representantes de la sociedad civil, deben participar en diseñar la policía que necesita la sociedad peruana. Si los policías van a hacer solamente la reforma, lo que van a fortalecer es la organización. Claro, lo que usted decía antes del corte, ¿no? Que tiene que haber esa coordinación, esa cercanía con la ciudadanía. Sí, ¿no? yo quiero retomar una de las cosas mencionadas por el general. Este policía que está cerca de la comunidad, este policía que conoce los problemas, que forma parte que interrelaciona con los vecinos, eso es finalmente la doctrina de policía comunitaria, ¿no? Un policía que está ahí, patrulla a pie, conoce, sabe cuáles son los problemas, y eso debe ser uno de los lineamientos que debe inspirar cualquier reforma policial. Lo que tenemos aquí en el Perú fue una reforma iniciada, digamos, en el 2001, 2002, que se detuvo, y a la larga se detuvo, y se ha intentado retomar de alguna manera tibiamente con los decretos emitidos en diciembre del 2012, y que ahora regresa al discurso, ¿no? Pero digamos, las expectativas de que se genere una real reforma policial tienen que fundamentarse en el propio convencimiento de las autoridades en que es necesario eso, ¿no? Y de la propia policía también. Con relación al serenazgo, ¿debe de trabajarse la mano con serenazgo? Por ejemplo, en este famoso plan cuadrante también, por ejemplo, en el caso de Colombia, que era por zonificación, ¿no? Había zonas donde había mayor delincuencia, destinaban más efectivos. Verdad que los serenazgos surgen ante un abandono paulatino de la función policial en la época de la subversión, que los policías fueron mal empleados en la persecución de la subversión y abandonaron las comisarías o se replegaron a sus comisarías y se pusieron sus parapetos. Entonces ese espacio fue ocupado en ese momento por los serenos que ahora han crecido y Pero ¿y a largo plazo considera que puede desaparecer, digamos? Yo creo que ser un apoyo. Yo creo que debería desaparecer e integrar todos estos serenos debidamente formados y preparados, integrarlos a la Policía Nacional. Cuando que haya más efectivos. Que haya más efectivos para las calles, que ya se conviertan en policías con todo el poder o las facultades o las atribuciones que tiene el policía, porque ahora no las tiene. Claro que hay que hacer una discriminación, hay que hacerles una preparación especial y captar a todos los serenos, y obviamente que los gobiernos regionales y locales sigan apoyando desde su presupuesto, porque hay la legislación que les permitió invertir en policía en todo lo que no sea armamento.
Por el tema de seguridad. Por el tema de seguridad. El tema de patrullaje, ¿no? Y creo también que debe instalarse, que ya se ha planteado en algún momento, nosotros lo dijimos, yo fui comisionado de la reforma del 2001, hay que crear una veeduría ciudadana, que los vecinos notables de cada jurisdicción supervisen y fiscalicen la acción de los policías. Si le dan 2 patrulleros, que los patrulleros sean utilizados para patrullar la ciudad. Si hay 50 policías, que los policías estén dedicados a la vigilancia, patrullaje, atender a la población. Pero, ¿a qué ente habría que hacer la denuncia si eso no sucede? Bueno, obviamente que ellos tienen para la voz para convocar a un cabildo con el alcalde y decirle, mire señores, hemos encontrado que la policía no está cumpliendo por esto, y el alcalde es el titular del comité distrital, provincial o regional de seguridad ciudadana, y ellos son los que tienen que llevar hasta las autoridades del sector interior para que pongan los correctivos necesarios. Pero es necesario que la ciudadanía se comprometa en fiscalizar con vecinos notables qué es lo que está haciendo la policía, porque ahora vemos que en comisaría los patrulleros se van a prestar servicio a entidades que les pagan a las comisarías como para que los patrulleros estén detenidos ahí. Si una veeduría ciudadana puede controlar esto, sería verdaderamente una forma de impulsar a que la policía cumpla la función para la cual ha sido constituida. ¿Cuál sería, digamos, la solución que se podría plantear para lograr que justamente el policía, digamos, se dedique a determinadas zonas y tenga ese acercamiento con la vecindad, digamos? Sí, creo que uno de los caminos es sin duda fortalecer a las juntas vecinales, ¿no? Como en la línea de lo que estaba planteando el general Carrión, los ciudadanos organizados pueden generar que la policía se dinamice de alguna manera, ¿no? Y también controlar algunos excesos o desviaciones que algunos comisarios puedan tener en el camino. Entonces tenemos, por ejemplo, en Lima un fuerte movimiento social, podríamos llamarlo así, de juntas vecinales, ¿no? Juntas vecinales por la seguridad ciudadana, que cuenta en Lima con más de 50.000 personas inscritas ya para eso, y que en algunos lugares funciona bastante bien. O sea, yo comentaba, conozco de cerca el caso, por ejemplo, de Cerro El Pino. En Cerro El Pino, que es una de las zonas más peligrosas, o lo era, una de las zonas más peligrosas de Lima, las juntas vecinales venían trabajando ya desde hace muchísimo tiempo sin mucho apoyo policial y con poco éxito en el combate de la delincuencia de los propios vecinos de la zona. Era una zona donde se mataba, donde se robaba, donde las bandas salían a asaltar fuera y regresaban a Cerro de Pino a repartirse el botín. Entonces lo que se ha logrado allí es que las juntas vecinales han conseguido que la Policía Nacional se involucre en la pacificación de Cerro de Pino. Y a través de la Dirección de Participación Ciudadana, la Dirección de Seguridad Ciudadana que dirige el general Miranda, han entrado a Cerro del Pino y sin disparar una bala, recuperando las calles, fortaleciendo la organización vecinal, con policías allí, han logrado que los delincuentes mayores salgan de Cerro del Pino y que los ciudadanos puedan estar un poco más tranquilos, ¿no? Y a su vez se ha traído varios de los programas sociales, ¿no? Jóvenes a la Obra, se ha traído al Ministerio de Educación, se han traído cosas que permitan regenerar el tejido social, porque no olvidemos que el problema de la seguridad ciudadana tiene que ver no solo con la policía, sino con un tejido social desestructurado, ¿no? Con jóvenes que no trabajan, con jóvenes que no estudian, con violencia familiar, con cosas que tienen que ver mucho más allá que la investigación y la represión. Hay un factor, lo que dice el doctor Bazán, el concepto de policía comunitario, que es un concepto moderno de que el policía es parte de la comunidad, es miembro de la comunidad, se está perdiendo por la formación militarizada de los policías. El policía formado militarmente tiene ese maniqueísmo de lo civil-militar. El civil no importa, yo soy militar y yo estoy por encima tuyo. Entonces, si bien es cierto, hay una gran doctrina, una gran difusión del concepto de policía comunitario, es poco asimilado por policías formados militarmente. Creo que hay que cambiar la forma de entrenar y formar a los policías. Ya ir cediendo, ir dejando de lado una impronta militar en la formación de los policías para hacerlos verdaderamente profesionales de la protección de la vida, los bienes y el ejercicio de libertades y derechos. Si eso no sucede, podemos hablar toda la vida de policía comunitaria y salvo ejemplos muy escasos como los que refiere
el doctor Bazán en el Cerro del Pino, no se va a poder extender este comportamiento ciudadano de los policías si es que no se les libera de la formación Pero ese es un tema también, como usted dice, de capacitación y también de organización. De organización, de obviamente. organización. Sí, es un Y tema el líder cultural, que organiza justamente o sea, estos planes. Es un tema cultural, un tema de formación, ¿no? O sea, es una cosa que tiene que estar desde la escuela, pero a su vez que los que se están formando vean que su teniente, que su mayor, que su general tienen también la doctrina de policía comunitaria internalizado. Y eso es algo que lamentablemente no está generalizado a nivel nacional. ¿Qué hacer para que la violencia disminuya? Porque no solo es la inseguridad ciudadana, sino que ha aumentado el nivel también de violencia. Obviamente que acá pasa, yo siempre he dicho que crece la delincuencia cuando crece la corrupción en los órganos que están encargados de manejar los temas de seguridad. Me refiero a policía, Ministerio Público, Poder Judicial e INPE. Porque se van generando espacios de impunidad que son aprovechados por los delincuentes que cada día ejercen mucho más violencia y saben que no van a ser debidamente reprimidos o controlados. Por otro lado, también creo que todas las políticas de ejecución de las penas deben sincerarse. Acá es cierto que hay toda una doctrina de resocialización, que el interno debe ser resocializado, debe estar sometido a tratamiento de su ingreso hasta su excarcelación. Pero hay internos que ya no se van a resocializar, que ingresan una y otra vez y cada vez por crímenes mayores. Entonces habría que diferenciar en el Código de Ejecución Penal, tiene que reformarse el código para que una parte sea resocializable y la otra parte sea un cumplimiento de las penas solamente retributivas. Que vas a cumplir la pena retribuyendo el mal que le has ocasionado a la sociedad y que ya tú no quieres corregirte. Entonces, claro, los reincidentes. Claro, ponerle alta contención, ponerle regímenes de visita por locutorios. Muchos dicen que no se les puede alejar de la familia porque la familia es parte de la resocialización. Pero es una familia que ha vivido del crimen porque todas las joyerías y todas las beneficios colaboran con ellos y además son correas de transmisión en la mayoría de los casos como para poder seguir dirigiendo el crimen desde la cárcel, todo lo que se viene diciendo ahora. Entonces creo que se necesita un esfuerzo legislativo como para revisar y sincerarnos, porque toda la vida hablamos de resocializar, de humanizar el cumplimiento de las penas, pero tenemos la misma cantidad de cárceles, tenemos cada día más presos, no es suficiente. Doctor Bazán, en ese sentido, ¿qué se puede hacer desde el Congreso de la República? Sí, el Congreso de la República... ¿Es suficiente o hay que hacer cumplir las leyes actuales? Lo que tenemos es que el Congreso ha emitido este año dos paquetes legislativos bastante grandes, ¿no? Uno, que modificaba el Código Penal, el Código de Ejecución Penal de niños y adolescentes, varias normas, y otro sobre una ley contra el crimen organizado. El primero establecía en buena medida subir las penas, ¿no? O sea, si algo era considerado un ilícito menor, ahora es considerado un delito y por lo tanto lo que corresponde es la cárcel. Y a su vez eliminaba los beneficios penitenciarios para muchas cosas. Y entonces, claro, iba mucho en esta lógica de mano dura, de combate a la criminalidad con mano dura. Y la ley contra el crimen organizado también tenía una lógica así, a pesar de que es saludable que se emita una ley contra el crimen organizado. Pero ¿es vital para la seguridad ciudadana, digamos, el tema de la reforma policial? La reforma policial sin duda es un tema necesario, es un tema imprescindible. Ahora, es lo que nos va a permitir justamente ya dar el paso de vías de solución de este problema. O sea, el tema de seguridad ciudadana tiene que ver con la violencia cotidiana, con la violencia social. Claro, es un tema integral, pero digamos... Es un tema mucho más grande que la policía. O sea, para conseguir enfrentar la inseguridad y la delincuencia, no solamente se necesita reforma policial. Es imprescindible la reforma policial, pero no solo se necesita eso. No es suficiente. No es suficiente y lamentablemente los pasos que estamos dando hacia la reforma policial todavía no nos permiten avisorar un futuro promisorio. Bueno, el diseño todo diseño de seguridad tiene como eje central las policías. Para eso han sido concebidas. Pues obvio que la seguridad ciudadana no es una exclusividad de la policía. Yo le entiendo la seguridad ciudadana como una cultura, como una nueva forma de vivir frente a los riesgos que nos impone la sociedad moderna. Es cierto que la policía debe inducir a esta nueva forma de vivir, a esta nueva forma de entender que hay que cerrarle el camino a los riesgos que nos impone esta sociedad moderna. Pero la policía es el elemento principal, que duda cabe. Obviamente el crimen no lo genera la policía ni la prevención, tiene la desigualdad, los sociólogos podrán explicar mucho más qué es lo que genera el crimen. La policía tiene la obligación de prevenirlo, controlarlo, disuadirlo y reprimir las manifestaciones de orden público cuando se altere el orden público.
Pero es imprescindible la policía para cualquier diseño de seguridad. La policía es imprescindible. Definitivamente que sí. Les agradecemos a ambos su participación en el programa y los aportes que nos han brindado para poder trabajar sobre este importante tema, no solo como insumo para los políticos, los congresistas, sino también para el Poder Ejecutivo. Les reiteramos nuestro agradecimiento y esperamos contar con ustedes en cualquier otra oportunidad. No, gracias a usted por la invitación. Bien, llegamos al final de esta edición. Los esperamos en nuestro siguiente programa. Hasta entonces.